Dios les bendiga, hermanos. Gloria a nuestro Señor Jesucristo, porque nos ha dado nuevamente un día más de vida aquí en la tierra. Dios es fiel y verdadero. Todo el que le busca lo encuentra, y es para bien tuyo y para bien nuestro. Él quiere bendecirte, Él quiere bendecirnos. Por eso es importantísimo buscar de su presencia. Hoy quiere hablarnos el Señor y decirnos, como le dijo a Saulo de Tarso: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Oh, sí, hoy en día vemos a muchas personas y a mucha gente que persigue a los hijos de Dios, criticando la palabra, criticando la forma en la cual viven, porque Dios establece reglas, estatutos, leyes, ordenanzas, en las cuales nosotros debemos de vivir conforme a lo que Él ha establecido, para que nosotros no nos saltemos el muro, para que no nos saltemos el cerco, para que no nos saltemos el vallado que Dios ha puesto alrededor nuestro, para protegernos, para guardarnos, para bendecirnos, para derramar su gloria sobre nosotros. Por eso tú y yo debemos de buscar de su presencia, porque la ovejita hace la voluntad de Dios, pero el que no es oveja se salta el vallado, se salta lo que Dios ha establecido para que tú y yo podamos ser bendecidos, para que podamos entrar en su reino, para que podamos entrar en la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo a la tierra, que nosotros tenemos que hacerla descender del cielo a nuestra vida. Por eso vamos a ver esta mañana cómo es que Saulo es convertido a Cristo, alguien que perseguía a la iglesia, alguien en el cual él maltrataba a la iglesia, alguien en el cual tenía las órdenes para destruir a la iglesia. Vamos al libro de Hechos, capítulo 9, y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 9:1 de Hechos. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Oiga, amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, es decir, del camino de Jesús, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que
llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Santo. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos esta mañana delante de tu presencia a clamarte y a pedirte, Señor bendito de la gloria, que perdones nuestros errores y nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras culpas, nuestras desobediencias, que limpies nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma y todo nuestro ser, en el nombre poderoso de Jesús, y que derrames de tu gloria a cada uno de nosotros que estamos en este lugar y que nos ven y nos oyen al otro lado de este video. Señor, sé tu propicio para cada uno de nosotros. Los bendecimos en tu nombre. Bendícenos a nosotros también con el poder de tu gloria, de tu majestad, de tu sangre bendita y con el poder de tu nombre, que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Revélanos tu palabra esta mañana. Habla con cada uno de nosotros. Espíritu Santo, ahora en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Hoy en día podemos ver que todavía estas cosas suceden a la iglesia, a los discípulos de Dios, a los hijos de Dios. Hay gente que amenaza y de muerte a los hijos de Dios, porque tienen un espíritu en su corazón de muerte, un espíritu que hace que odien a los hijos de Dios y que no puedan verlos porque sienten el rechazo del Espíritu Santo sobre sus vidas, porque no están conforme a la voluntad de Dios, sino que tienen un espíritu engañador, un espíritu mentiroso, un espíritu que es satánico.
Juan 8:44 dice, y vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque cuando suyo habla, mentira habla, porque él es padre de mentira. Ese es el espíritu que estaba gobernando a Saulo de Tarso. Un espíritu engañador, un espíritu que amenazaba la vida de los hijos de Dios, de los discípulos, y los amenazaba de muerte. El espíritu de las tinieblas quiere destruir al pueblo de Dios. El espíritu de las tinieblas siempre va a ir en contra de la voluntad de Dios. El espíritu de las tinieblas siempre va a desobedecer la palabra de Dios. Por eso es que está lleno de tinieblas. Tu mente está llena de tinieblas, porque aborreces la palabra de Dios y estás peleando contra Dios como Saulo de Tarso en este lugar. Santo, precioso Jesús. Y le había pedido cartas para las sinagogas de Damasco, para ir a las sinagogas, para ir a las iglesias, a sacar a los que seguían a Jesucristo, a los que iban tras el camino de Cristo, el que no te gusta, pero a Dios le agrada que busquemos ese caminar. Así como Cristo vino a la tierra a enseñarnos a cómo debemos de caminar conforme a la palabra, porque toda la palabra de Génesis a Malaquías se hizo carne en Jesús. Y tú quieres dejar el Antiguo Testamento. Si el Antiguo Testamento también es el carácter del Padre. Y dice que ese es el principio y el fin, el alfa y la omega. Y no tiene tiempo. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él no cambia. La palabra de Dios no cambia. Es la misma desde el principio hasta el Apocalipsis. Es Dios mismo. No podemos desechar lo que Dios dejó en el Antiguo Testamento. Muchos nos tomamos la palabra y dice que es un nuevo pacto y el pacto antiguo está por desaparecer. Sí, lo que va a desaparecer son tus acciones en la carne para que el nuevo pacto en el espíritu salgas adelante, como Dios dice acá, como hizo con Saulo de Tarso, el antiguo pacto que él tenía con Satanás para destruir a la iglesia. Lo cambió y lo transformó, porque le dijo, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Ese es el que te está ahora rodeando. El resplandor de la luz del cielo, el resplandor de Jesucristo. Y tú vienes de las tinieblas a la luz admirable que es Cristo. Ese es el resplandor. Saulo de Tarso estaba siendo en ese momento confrontado por el Espíritu de Dios, confrontado por Jesucristo, diciéndole, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué me persigues? Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hermanos, amigos míos, deja de pelear contra Dios. ¿Por qué persigues el Evangelio? ¿Por qué lo destruyes? ¿Por qué estás actuando en contra de la voluntad de Dios? ¿Por qué hablas en mal de la palabra? ¿Por qué contradices la palabra? Pregúntate a ti mismo, ¿qué espíritu está gobernando tu vida? Saulo conocía la palabra, había sido instruido a los pies de Gamaliel. ¿Quién como Gamaliel en sus tiempos?
maestro de la palabra, intérprete de la palabra, revelada por Jesucristo. Tú debes entender y comprender que la palabra no es por interpretación humana, sino por revelación divina, que viene a través de las preguntas y respuestas, a través de que nosotros buscamos la presencia de Dios en nuestras vidas y hablamos con Él y le preguntamos y Él nos contesta. Y cuando nosotros nos llenamos de su palabra, aquí mismo está la respuesta que andamos buscando. Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora el Señor te dice: llame como te llames, ¿por qué me persigues? Porque hablas en contra de mi iglesia. ¿Por qué quieres destruir a mi iglesia? ¿Por qué quieres destruir a la esposa de Jesucristo? Ten cuidado. Ten mucho cuidado. Dios acampa alrededor de los que le temen y los defiende como poderoso en batalla. Nadie ha podido vencerlo. No sigas peleando. Saulo no pudo vencerlo. ¿Y quién era Saulo? Fariseo de fariseos, un príncipe entre los fariseos. Alguien que conocía la palabra, desde Génesis hasta Malaquías. Alguien que había escuchado de Jesús. Y lo había escuchado, pero con malas intenciones. ¿Cómo has escuchado tú al Hijo de Dios, a Yahshua, el Mesías, a Yahweh, el Padre? Es importantísimo que reconozcamos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay otra forma de vivir la santidad. No hay otro camino para llegar al cielo. Jesús es el Hijo de Dios. Y solo a través del Hijo de Dios podemos llegar al Padre. Solo como Jesús nos enseñó a caminar el camino, podemos llegar al Padre. No hay otro camino. Él vino a la tierra a caminar conforme a la voluntad del Padre. Por eso es que Él dijo: el que quiera ir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Debemos de caminar como Él caminó aquí en la tierra. ¿Y cómo fue que Él caminó aquí en la tierra? Simple y sencillo, fácil y ligero. En santidad, hermanos, debemos de vivir la santidad. Debemos de actuar como Cristo actuó aquí en la tierra. Por eso debemos de dejar de ir en contra de la palabra de Dios. Y Él dijo, Saulo de Tarso le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién es tu Señor? ¿Contra quién estás peleando? Si tu Señor es Cristo, si tu Señor es el Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios, tú no debes pelear contra Él. Porque dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa te es pelear contra Dios. Dura cosa te es tirarle patadas a una aguja y te estés pullando tú mismo tu pie. No entiendo.
nos hacemos daño nosotros mismos. Somos masoquistas porque nos gusta estar peleando contra Dios. Nos gusta pasar tristeza, enfermedades, escasez, porque peleamos contra Dios. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿A quién estamos persiguiendo realmente? Pero Él lo perseguía para destruir a la iglesia. Ahora debemos de seguir a Jesús, sus pasos. Y Él declarará bendición sobre nuestras vidas. Él mandará salvación a tu vida. La salvación que nadie puede darte. Ninguna persona aquí en la tierra puede darte la salvación de Jesús. Ninguna mujer, ningún hombre puede darte la salvación. Solo el Hijo de Dios. Solo que caminemos como Dios, como Jesús caminó aquí en la tierra. Debemos de caminar como Él aquí en la tierra para que tú y yo podamos tener salvación y vida eterna, paz, conforme a la voluntad de Dios. ¿Quién eres, Señor? Hazte esta pregunta y pregúntale, ¿quién es el que te habla? ¿Qué Señor es el que te está hablando? ¿El Señor de las tinieblas o el Señor de la luz admirable que se llama Jesucristo? Ramay Saquende, precioso Jesús, deja la brujería, deja de consultar a los muertos, deja de visitar a los muertos. Por eso Jesús dijo que los muertos entierren a sus muertos, porque no quieren la luz de Cristo, quieren seguir en la luz, en las tinieblas, que es muerte. Hoy el Señor te dice, ven a mí, ven a la luz admirable que es Cristo, deja de perseguirme, deja de pelear contra mí. Eso es lo que Dios te está hablando esta mañana. Entra a la ciudad celestial, levántate como le dijo. Deja, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa es estar peleando contra Dios. Ya no pelees más. Ríndete a Él. Sé obediente. Rinde tu corazón, derrama tu corazón delante de Dios. Acéptalo como tu único Salvador personal. No hay otra forma, no hay otra manera de llegar al Padre. No es por el nombre de una mujer, no es por el nombre de otro hombre, es por el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Ese es el nombre por el cual nosotros debemos estar buscando la presencia de Dios e invocamos su nombre, Yahweh, Yahshua, el Mesías. Ese es el verdadero Dios. No hay otro Dios en el cual nosotros podamos ser salvos. Debemos de entender y comprender que esa es la naturaleza divina y debemos de pasar de la naturaleza humana a una naturaleza divina. Por lo tanto, cuando Jesús se le aparece, dice acá, él, Saulo de Tarso, temblando y temeroso, dijo, oiga esto, temblando y temeroso, ¿tenemos temor de Dios? ¿Temblamos delante de su presencia? ¿O no tenemos temor de Dios? Saulo aquí en este momento estaba temblando, temeroso de Dios y le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Primero le preguntó Saulo de Tarso, ¿quién eres, Señor? Porque él sabía que hablaba el espíritu de la carne, el espíritu de Satanás y el espíritu de Dios. Él sabía. ¿Quién eres, Señor? Puede ser el Señor de las tinieblas,
quien le podría haber estado hablando. Pero en ese momento él quería identificar quién era quien le hablaba, si era Dios o era Satanás, o era simplemente su carne. Por eso Jesús le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Has tenido un encuentro con Jesús? ¿Le has preguntado cómo es Él? ¿Has visto cómo es Él? ¿Cómo es su corazón? No es ese que hacen en el dibujo, que salen luces. No es así. Luces y colores. No es así. Su corazón es un corazón de amor, de misericordia, de bondad, de generosidad, templanza, mansedumbre, el fruto del Espíritu. Y lo primero que da el fruto del Espíritu es amor. Jesús le estaba diciendo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Deja de pelear contra mí. Deja de acosar a mi iglesia. Deja de destruirla. Deja de estar haciendo cosas que son desagradables contra mí. Por eso le dijo, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, el Señor Jesús, no hay otro, Yahshua, él habló con Saulo de Tarso. A eso tienes que llegar tú, a hablar con Dios y a escuchar la voz de Dios, a escuchar la voz de Jesús, para que puedas entender y comprender qué es lo que Él quiere de ti y de mí. Y esto es lo que Jesús le dijo, levántate. Oye, levántate. Pero nosotros no queremos levantarnos, nosotros queremos estar acomodados como en el tiempo que estuvo el pueblo de Israel en Egipto. Mejor me iba entonces allá en Egipto, en donde habían cebollas y había, ¿verdad? Y no tenían que comer, pero ahora que están metidos en el desierto, ahí es donde Dios habla a tu corazón. Ahí es donde Dios quiere hablar contigo. Cuando estás pasando necesidades, cuando estás pasando tribulación, cuando estás pasando tormentos en tu vida, cuando estás sufriendo engaños en tu vida, cuando alguien no te ha sido fiel, cuando existe la infidelidad en tu hogar, Dios te está hablando y te está diciendo, quiero ver qué hay en tu corazón, hijo mío, hija mía. Ven a mí, quiero salvarte de esa tribulación. Ven a mí, quiero salvarte de ese engaño. Ven a mí, quiero liberarte de la mentira y de la muerte, porque yo soy Jehová, tu Salvador. Yo soy tu proveedor, yo soy tu sanador. Ven a mí, hoy es el momento, escápate. Como Saulo de Tarso se escapó de la muerte. Conviértete a Él, búscalo. Levántate. Nos va a ir mejor. Nada de lo que teníamos en el mundo puede compensar una vida eterna. Nada puede compensar la bendición de Dios. Nada puede compensar la salvación de nuestro Dios en nuestra vida. Ahora estamos mejor que antes. Pero tú no quieres venir a Él porque tienes miedo. ¿Y quién te puso ese miedo? Ese miedo te lo puso el espíritu de las tinieblas, el espíritu de Satanás, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese es el que opera en todas aquellas personas que no quieren venir a la presencia de Jesús. Oye, ahora pon atento tus oídos. Escucha con el corazón, entiende que no puedes estar fuera de la presencia de Dios,
Debes de cambiar tu vida, entrar en la ciudad de Cristo, entrar en la nueva Jerusalén. Hoy es el momento que debes de hacer descender la nueva Jerusalén en tu vida. Hoy es el momento, dice Dios, que debes buscar de su presencia. Hoy es cuando, hijo mío, apártate de hacer lo malo. Ven a mí, yo tengo cosas buenas para ti. Gloria a Dios. Levántate y entra en la ciudad. Ven a mí, sacúdete el polvo. Deja de vivir en el polvo. Yo no te he diseñado para que vivas arrastrándote en el polvo, porque allí se arrastra la serpiente y allí la serpiente come polvo. Ten cuidado. Ahora levántate de ese lugar para que la serpiente no te lleve al infierno. Yo te he diseñado para que vivas entre las estrellas. Levántate y brilla como una estrella, para que tú puedas entrar en la ciudad celestial, la nueva Jerusalén. Haz descender la nueva Jerusalén en tu vida. Cuando tú oras y dices, Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino. La nueva Jerusalén tiene que venir a tu vida, pero es necesario que vivas en santidad. Es necesario que hagas la voluntad de Dios. Es necesario que creas en que Jesús es el Hijo de Dios y que caminemos como Él caminó aquí en la tierra. Esfuérzate, hijo mío, dice el Señor. Oye esta palabra, no cambiemos todavía de Saulo de Tarso porque no nos vamos a cambiar, pero vamos a ver qué dice la palabra en Ageo 2:4. Oye esta palabra, pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, cobrad ánimo. Levántate, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad en la obra de Dios, trabajad edificando esta casa, llenándote de la palabra de Dios en tu vida. Esta que es templo y morada del Espíritu Santo de Dios debe estar llena de su presencia, llena de su gloria, llena de su Espíritu Santo. Porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Él está con nosotros, adentro de nosotros, edificando esta morada del Espíritu de Dios. Y voy a preparar morada para cada uno de vosotros, dijo Jesús. Esta es la morada que debes de preparar para nuestro Dios, para que Él habite en este templo y morada del Espíritu. Este es el templo y morada del Espíritu, el cual tú debes edificar. La mujer sabia edifica la casa, el hombre sabio edifica la casa también. Tú debes edificar la casa de Dios, tú debes de llenarte de la palabra de Dios y no escuchar a espíritus engañadores que andan haciendo y declarando mentiras en tu vida. Levántate y entra en la ciudad, levántate y entra en el Evangelio de Cristo, aprende a vivir conforme a los rudimentos que Dios estableció. Tú debes formar esta casa, que las simientes que tú levantes sean fuertes y no puedas ver hacia atrás, sino ver la bendición de Dios de ahora en adelante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Quién lo consumió? Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. A Él debemos seguir. A Abraham le dijeron, Padre de la fe.
Y Jesús es el consumador de la fe. Él es el que la hizo vida en cada uno de nosotros, para que podamos tener fe y creamos en Él, porque Él es el autor. No hay otro autor. Y cuando tú conoces a un autor y cuando tú conoces lo que el autor ha dejado en la palabra, entonces, y haces lo que el autor dice de esta palabra, y haces lo que Jesús hizo conforme a la palabra, entonces seremos llamados verdaderos hijos de Dios. Levántate, esfuérzate, cobra ánimo, deja de tener el espíritu de doble ánimo. Hoy es el momento que tú te debes de parar firme y caminar conforme a la voluntad de Dios y caminar en obediencia a Dios. En ese lugar, cuando tú entras a la Nueva Jerusalén, entonces Dios te dirá qué hacer y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Nosotros podemos escuchar la voz de Dios, aunque no lo miremos. Amén, hermanos. Tú debes escuchar la voz de Dios. Tienes la obligación de aprender a escuchar la voz de Dios. Tienes que aprender a escuchar el lenguaje divino. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. A veces es necesario que a través de un milagro podamos ver las maravillas, los prodigios, los milagros de que hace Jesús, que hace el Padre en nuestras vidas. Pero él cayó, dice. Y Saulo se levantó de la tierra abriendo los ojos. No veía a nadie. Tenemos vendados los ojos. El diablo ha vendado los ojos de todos los hombres y de todas las mujeres aquí en la tierra, para que no puedan ver la luz admirable que es Cristo. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Es necesario que muchas veces nosotros nos lleven a la iglesia, porque no queremos, porque estamos ciegos, no queremos hacer la voluntad de Dios, pero es un tiempo nada más, porque nosotros no somos muletas, cada uno tiene sus piecitos para caminar hacia la iglesia, para eso se los ha dado el Señor, para que usted camine en obediencia, para que usted camine en la lectura de la palabra, para que usted edifique esta casa y sea llena de su gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. Esta es la gloria de Dios. La palabra de Dios debe estar en mi corazón, en mi mente y en mi alma, llenándome. Donde él estuvo 3 días, imagínense que a Saulo lo llevaron allí y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Tuvo un ayuno a la fuerza, porque no comió ni bebió, porque no podía ver. Jesús le habla a sus discípulos y le dice que este género solo sale con ayuno y oración. Saulo de Tarso estaba ayunando allí. Él sabía la palabra y conocía la palabra. Ayunó porque estaba ciego. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Ayunó porque él sabía que con el ayuno que él estaba haciendo, el espíritu de incredulidad iba a salir de su corazón. El mismo que opera en los hijos de desobediencia. Un espíritu de incredulidad, que no creen a Jesucristo, que no creen a la palabra, que no creen desde Génesis hasta Apocalipsis, porque desde Génesis hasta Apocalipsis está el poder de Dios.
Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Tú y yo debemos de decirle a Dios, a Jesús: heme aquí, Señor. Aquí estamos, Padre. ¿Para qué somos buenos? ¿Para qué tú quieres hablar con nosotros? Y el Señor le dijo: levántate. Oye, nuevamente. También a Ananías le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha. Es una calle que tiene un perfil recto, derecho. No dobla ninguna parte, es recto. Derecha. Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Oiga, él ora, entró en ayuno y oración durante 3 días sin comer nada, para que ese espíritu de duda salga de su corazón, de su mente y de su alma, para que pueda atender el llamado de Dios, para que pueda escuchar la voz de Dios, para que pueda escuchar libremente la voz de Dios. Amén, hermanos. Hoy en día nos cuesta escuchar la voz de Dios, porque no oramos, porque no ayunamos. Y ha visto en visión, Dios le dio una visión. Dios, imagínese, él estaba ciego. ¿Y cómo es que tuvo la visión? Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Él no veía, pero tuvo una visión. ¿Cómo es que pudo ver esa visión? Dios le mostró que Ananías iba a llegar a imponerle las manos para que él recobrara la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El Señor le mostró cuánto tuvo que padecer por el nombre de Jesucristo, pero era también por la causa y el efecto. Por lo que él había sembrado, recibió también lo que él sembró. Debemos de limpiar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, porque la palabra de Dios dice allá en el libro de la epístola de Juan, capítulo 4, versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es la palabra de Dios en nuestras vidas. Mayor es el Espíritu Santo de Dios que el espíritu de Satanás que gobierna tu mente y tu corazón. Mayor es la palabra de Dios para limpiarte, para purificarte, para santificarte, para que camines conforme a su voluntad. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye, celebrando cosas que no le agradan a Dios. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿A quién estás escuchando? Si escuchas a Dios, esta palabra que hoy has escuchado, Dios te ha hablado y te ha dicho: ven a mí, búscame. Hoy es el momento, hijo mío, dice el Señor. Haz esta oración conmigo. Señor Jesús, perdona mis pecados hoy. Límpiame, purifícame, santifícame en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Padre, inscríbeme en el libro de la vida y sea nuestro Dios eterno desde ahora y para siempre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Te damos gloria, honra, alabanza y poder a ti.
Padre de la gloria, sé tu propicio para nosotros. Llénanos de tu poder, llénanos de tu autoridad, en el nombre de Jesús. Padre, es mayor tú que el que está en el mundo. Eres mayor tú que las tinieblas. Deja de celebrar las fiestas de las tinieblas y empieza a celebrar las fiestas de Dios. En el nombre de Jesús, yo los bendigo. Bendícelos tú también, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Amén y amén. Precioso Jesús.